que sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Gracias por la palabra de Dios. Te doy gracias por la fidelidad de Dios. Declaro esta mañana que la fidelidad de Dios estará presente a lo largo de esta semana que inicia. Declaro que la fidelidad de Dios vendrá como una explosión de bendición a mi casa, a mi vida, en todo lo que yo haga. Declaro en el nombre de Jesús que no temeré ni me preocuparé, porque la bendición de Dios y la fidelidad de Dios estará presente en todos mis pasos, y todo lo que haga prosperará en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento. Hay poder en Jesús. Esta mañana yo quiero que usted se ponga la mano sobre su cabeza y diga: Señor, me preparo para un milagro emocional, espiritual o físico en todo mi ser. Dispongo mi corazón y dispongo mis oídos para abrazar tu palabra en esta mañana y declarar que tú estás aquí, que el sanador está aquí para traer sanidad mental, emocional, espiritual y física a mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué sana Jesús? Me preguntaba, y quiero exponerlo ante ustedes: ¿por qué sana Jesús? ¿Por qué? Cuando hablamos del por qué, hablamos de una razón, hablamos de un motivo, hablamos de una causa. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué apareció en el escenario de este mundo? ¿Por qué vino Jesús al escenario de este mundo? ¿Por qué sana Jesús? Vamos a ir a la Biblia en Hechos, capítulo 10. Hay muchas razones por las cuales Dios se goza en sanar. ¿Sabía usted? Dije que hay muchas razones por las cuales Dios se goza en sanar. ¿Cuántas personas en esta mañana necesitan el toque sanador del Espíritu Santo de Dios? Hemos estado viendo y han venido familias o madres que han estado viniéndome a testificar del milagro que han recibido con sus hijos. Quiero exponer ante ustedes el por qué sana Jesús. Y yo entiendo que hay muchas razones por las cuales Dios se goza en sanar al hombre. Primero tenemos que ver que la gran verdad de que Dios es un sanador aparece como un hilo escarlata de promesas de sanidad a través de toda la Biblia. Segundo, tendremos que ver que el Antiguo y el Nuevo Testamento testifican de la provisión de la sanidad de Dios para el hombre. Tercero, tenemos que ver también que el ministerio terrenal del Señor Jesús siempre estuvo relacionado con respecto a la sanidad física, emocional y espiritual. Pero estuvo relacionado, hubo todo tipo de milagros en la vida del ministerio terrenal del Señor Jesús para los enfermos y afligidos. Cuarto, tendríamos que ver que la iglesia primitiva, la historia de la iglesia primitiva está llena de relatos tremendos de sanidades y milagros operados por el nombre del Señor Jesucristo. Cuando los discípulos iban y oraban en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, tendríamos que decir, resumiendo todo esto, que el ministerio de sanidad entonces es una parte vital, es una parte esencial del evangelio del reino de Dios. No en todo lado se predica, porque se tiene que tener una convicción sobre el ministerio de sanidad en la persona y sobre el ministerio de sanidad que Dios ha establecido en la iglesia. Pero le vuelvo y le repito, el ministerio de sanidad es un factor vital, es una parte esencial en el evangelio del reino de Dios. Ante todo esto que estamos oyendo, que de principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, como un hilo escarlata, las promesas de Dios están allí para que la sanidad esté a la mano nuestra. Entonces tendríamos que hacernos una pregunta: ¿por qué se enferma la gente? Antes de por qué sana Jesús, ¿por qué se enferma la gente?
De manera muy somera tendría que decirles que lo primero que veo en los sagrados escritos es que cuando Adán pecó, entró la maldición al hombre, y parte de la maldición es la enfermedad. Escúchelo bien, parte de la maldición es la enfermedad. En segundo caso, tendríamos que tomar las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 6, verso 23, y habla de la paga del pecado. Lo que quiere decir que la enfermedad y la muerte vienen a ser parte de la paga del pecado. Es la paga del pecado. La enfermedad viene a ser una paga del pecado. No quiere decir que todo el que está enfermo está en pecado, pero usted tiene que entender por qué se enferma la gente. Le estoy dando razones muy someras. La tercera razón que podríamos decir es que hay espíritus inmundos, poderes satánicos que enferman, que son enviados por Satanás para enfermar los cuerpos con todo tipo de enfermedad y aflicción. La Biblia nos habla en el capítulo 13 de Lucas de una mujer, el relato de una mujer que dice que tenía espíritu de enfermedad por 18 años. Y cuando Jesús vino a ella, dice que fue libre de aquella atadura. O sea que hay demonios, espíritus comisionados específicamente por Satanás para enfermar los cuerpos. Es la obra del diablo enfermando la humanidad, pero gracias a Dios por la obra del Calvario y gracias a Dios por su palabra de Dios en la cual tenemos sanidad. La cuarta cosa, o quinta, no recuerdo ya, que podríamos decir por qué enferma la gente es por el deterioro de la salud. Y esto tiene que ver con factores básicos que los olvidamos o los descuidamos. Factores básicos que descuidamos en nuestra salud. Por ejemplo, una buena alimentación. Una buena alimentación, una dieta balanceada, una dieta equilibrada. Ejercicios, este cuerpo se va cansando y las bisagras se van herrumbrando. Y sobre todo algunos que ya están en la tercera y cuarta y quinta edad. Entonces el cuerpo necesita ejercicios. Ejercítelo, ejercítelo, ejercítelo. Tome vitaminas. Tome vitaminas. Tenga un buen descanso. A veces veo al apóstol Pablo que hablándole a la iglesia les habla que les envía a Epafrodito, gran colaborador del apóstol Pablo. Les dice que estuvo al borde de la muerte por causa del servicio a Dios. Y a ustedes les dice, muchas veces el tren de trabajo en la obra de Dios es tan violento. Las cargas de todo el mundo se vienen sobre de uno que usted no tiene idea. Y a veces uno puede entrar en un colapso y no descansa bien. Entonces hay que entender, cuando yo estudiaba sobre esto, Dios me habló sobre este punto que les estoy hablando. El cuarto, quinto punto sobre el deterioro de la salud. ¿Cómo necesitamos entender que debemos de alimentarnos bien? Que debemos de descansar bien. Yo tengo un descanso de 5 horas al día. El máximo son 6 horas. No puedo dormir más. Y yo sé que me hace falta más. Y mi cuerpo me lo demanda. Si usted está pasando por eso, escuche el consejo divino. Descanse, busque descanso. Buen sueño. Aliméntese bien, tenga dietas balanceadas, tenga dietas equilibradas, haga ejercicios, tome vitaminas, no ande comiendo tanta basura. Gloria al nombre de Dios. Entonces, de lo contrario, hermanos, podemos venir a un colapso. Vamos antes a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. ¿Qué nos dice Jeremías? Vamos a leer lo que nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 33. Aleluya, déjeme buscárselo. Aquí está. Jeremías capítulo 33 en su verso 6. Oiga lo que dice. Traeré, he aquí, que yo les traeré, dice el Señor, sanidad y medicina, y los curaré. Y les mostraré abundancia de paz y verdad. He aquí, dice el Señor, que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Quiere decir que el profeta Jeremías está diciendo que la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo.
es medicina a su cuerpo. Dios le está hablando esta mañana, el Espíritu Santo le está diciendo: oiga, hija mía, mi palabra es medicina a tu cuerpo, mi palabra es sanidad a tu cuerpo, mi palabra, yo le he traído a usted sanidad y medicina a su cuerpo. La palabra de Dios es sanidad y medicina al cuerpo. Debemos de frotar la palabra de Dios en nuestro cuerpo. Aleluya. Debemos de declarar debo de creer la palabra de Dios, debo de declarar la palabra de Dios, debo de tomar esta palabra y frotarla en mi vida, declarándola: Señor, por tu llaga yo he sido sanado. Declaro que lo que siento declaro que lo que siento se va en el nombre de Jesús. Declaro que creo la palabra de Dios, que abrazo la palabra de Dios, que declaro la palabra de Dios. Porque la medicina de Dios es la herencia nuestra para nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y que Dios quiere que lo tengamos sano para que sea glorificado Dios en nuestras vidas. Dios no puede ser glorificado en un cuerpo todo enfermo. Repito, Dios no puede ser glorificado en un cuerpo que está enfermo, ni en su casa, ni en el matrimonio, ni funciona como esposo, ni funciona como esposa, ni funciona en el trabajo, ni funciona en la universidad. Necesitamos entender que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Debemos de tomar la palabra de Dios y frotarla como un ungüento, declararla, hacerla nuestra, declarar que la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo, que Dios ha enviado su palabra como medicina, Él ha traído su palabra como medicina, y por su palabra yo he sido sanado, por su palabra yo he sido sanado. La voluntad de Dios es que yo esté sano, la voluntad de Dios es que su pueblo esté sano, la voluntad de Dios es que tengamos abundancia de paz, y que la palabra de Dios, la verdad de Dios nos sea revelada. Perdónenme los que estudian medicina o los médicos, pero usted va hoy a un médico y le apean 60,000 pesos y duran 15 minutos con usted. Hacen como cuando meten los carros al taller. El mecánico dice es una cosa y un diagnóstico da, y va por otro lado y le dan otro diagnóstico. Son puros diagnósticos. A veces hasta le decretan muerte. Yo creo en el decreto divino que rompe y quiebra el poder del decreto del hombre. Entonces, oiga lo que Jeremías está diciendo y profetizando, y oiga la profecía de Dios gravitando sobre sus cabezas esta mañana. Si yo fuera usted, yo tomaría esa palabra. El problema es la incredulidad en el pueblo de Dios. Dios me hablaba esta mañana y me decía: hay duda, mi pueblo duda de mi palabra, mi pueblo es incrédulo a mi palabra. Y por eso ya este tipo de mensajes no se oyen en los púlpitos. Preferimos tener una iglesia enferma y muriéndose la gente. Yo creo en una iglesia sana en todos los aspectos. Pero si usted tiene que abrazar la palabra de Dios, no porque haya un ungido de Dios bajo un ministerio de sanidad, usted va a ser sano. Solamente usted tiene que creerle a Dios por la palabra de Dios y unir su fe al ministerio para creer que Dios ha traído sanidad a su casa, sanidad y medicina a su vida, y que Él está dispuesto a sanarle, no importa cuál sea el decreto del hombre. Hay un decreto divino en la obra de la cruz del Calvario que anula todo decreto humano y que establece la victoria de Cristo sobre su vida, y que establece sanidad para su cuerpo y medicina para su cuerpo, abundancia de paz y de verdad revelada que traen sanidad y medicina a su cuerpo. Es lo que está diciendo el profeta, y es lo que yo creo que debemos de tener: nuestros cuerpos sanos, que glorifiquen a Dios, que bendigan a Dios, que exalten el poderío de Dios, que nuestros cuerpos sean sanos por el poder de la palabra y del Espíritu viviente. ¿Por qué sana Jesús? Vamos conmigo a Juan capítulo 1. A su nombre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Use sus manos. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. A su nombre, gloria, gloria, gloria. Juan capítulo 1 versículo 41 dice que Andrés, mientras usted llega se lo leo de memoria. Andrés dice que vino a Pedro, su hermano, a Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Juan 1:41. Hemos hallado al Mesías, le dice Andrés a Pedro, a Simón. Hemos hallado al Mesías, que traducido dice allí es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando hablamos del Mesías, hablamos del ungido. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido.
Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del ungido de Dios. Pero Andrés, antes quiero detenerme en esto. Andrés le está diciendo, hemos hallado al Mesías. ¿Cuánto hace que usted no le predica a su familia? ¿Cuánto hace que usted no le testifica del poder de Dios a su familia? ¿Cuánto hace que usted no entra en la operación Andrés para salvar a los perdidos? ¿Cuánto hace que usted no evangeliza y lleva a cabo la operación Andrés con el amigo de la escuela, con el amigo del colegio, con el amigo de la universidad, con el amigo del trabajo? ¿Cuánto hace que usted no pone en la operación Andrés, no entra en la operación Andrés y se ha conformado? Es un desafío aquí para nosotros como iglesia de poner en actividad diariamente la operación Andrés en las universidades, en los trabajos, donde quiera que vayamos, traer salvación a las almas y decirle a la gente y decirle a nuestros familiares, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. ¿Quieres que haga contigo lo que hizo conmigo? Testificar es lo que Dios está demandando, testificar a la gente. Entonces Andrés le dice a Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. Aló. Cuando hablamos de que siento la unción, que la unción de Dios está fluyendo, estamos hablando, unción significa frotar. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de la fuente de la unción, que es Cristo. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de Jesús como el ungido de Dios. Cuando estamos hablando de unción, estamos diciendo que Jesús quiere frotarse a sí mismo en usted, que ha sido ungido también por la obra del Espíritu Santo. Dije que cuando estamos hablando de la unción, estamos hablando del frote del Espíritu Santo, que Jesús quiere como el ungido de Dios, frotarse sobre usted, frotarse a sí mismo en usted, para traerte sanidad, para traerte medicina, para traerte libertad, para traerte victoria. Si lo crees, Él quiere frotarse esta mañana y traer sanidad a tu vida. Hechos capítulo 10, verso 38. Vaya a Hechos capítulo 10, verso 38. Pedro está hablando allí. Y está testificando a los gentiles. Y dice en el versículo 38, versículo que impactó mi vida a la edad de 1 año de haberme convertido. Como anduvo Jesús, dice el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, algunos, ¿a quiénes? ¿A cuántos? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 10, verso 38. O sea que Dios ungió a Jesús, lo envió como el ungido de él para romper con la maldición, para romper con la enfermedad, para establecer el reino de Dios, para romper con la enfermedad, porque la enfermedad no es una bendición de Dios. La enfermedad es parte de la maldición que entró al hombre por causa del pecado. Pero hay quienes todavía dicen, bueno, pues aquí estoy como el Señor quiere. Si este es el propósito de Dios, me muero de esta manera. No, ese no es el propósito de Dios. Ninguna enfermedad es el propósito de Dios. La enfermedad es parte de la opresión del diablo. ¿Cómo Dios ungió? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a este Jesús de Nazaret? Para declarar las buenas nuevas, hacer bienes y para sanar a los oprimidos por el diablo.
Toda enfermedad es una opresión del diablo. Toda enfermedad es una opresión satánica. La enfermedad es una ladrona. Te roba la paz, te roba las fuerzas, te roba el gozo, te roba la actividad, te roba todo. Por tanto, Dios ungió a Jesús para sanar a los oprimidos por el diablo, porque la enfermedad es una opresión satánica. Digo que la enfermedad es una opresión del diablo, no es una bendición de Dios. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido. Cuando hablamos del Mesías, hablamos del ungido. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del ungido. O sea, Él es Cristo, es la unción. Cristo es el ungido. Cristo es la unción. Cristo es la fuente de la unción. Él es el ungido que quiere frotarse en su vida. La palabra tiene que ser frotada en nuestras vidas. Tiene que ser aplicada en las partes que usted está afectado. Tiene que ser aplicada en el nombre de Jesús. Él quiere frotarse como el ungido de Dios. Él quiere frotarse sobre usted para traerle sanidad, para impartirle sanidad. Él se frota para traerle una transferencia de su unción sanadora que esté en él, y para que usted tenga un cuerpo sano para la gloria de Dios. Otra cosa es que cuando usted se convierte y acepta a Cristo, nace de nuevo. Entonces usted viene a ser ungido por Dios. David dijo: no tocaréis a mis ungidos, dice el Señor. Usted es un pueblo ungido. Cuando usted ha aceptado a Cristo, ha nacido de nuevo, ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Usted ha sido ungido, pero Dios quiere frotarse en usted para que entonces el ungido de Dios frote su unción, y para que usted pueda ir a sanar los enfermos, poner las manos sobre los enfermos. Por la unción de Dios, el yugo de Satanás tiene que podrirse. Hay unción de Dios en su vida a través de la unción del Espíritu Santo, para que usted pueda impartir la sanidad en el nombre de Jesús. O sea, no solamente nos sana, sino que también nos constituye en agentes sanadores para la gloria de Dios. Aleluya. Levante sus manos, vea sus manos y dígale: Señor, gracias que mis manos están ungidas, que todo mi cuerpo está ungido, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Estoy ungido por el poder del Espíritu Santo, y esa unción en mí pudre los yugos del diablo. En el nombre de Jesús me declaro sano ahora, y me declaro un agente de sanidad en el nombre de Jesús, y un agente de liberación en el nombre de Jesús. Estoy aprendiendo esta mañana que he sido ungido para sanar los enfermos, para echar fuera demonios, para establecer el reino de Dios en el nombre de Jesús. Por eso, si hay alguien enfermo, no, yo no puedo orar por los enfermos, dicen algunos. Y si hay algún endemoniado, no, yo a eso le huyo. Y algunos, teniendo la oportunidad del Espíritu Santo de Dios esta mañana para abrazar la palabra, declarar la palabra, con los dichos de tu boca has quedado preso. O quedas preso para vida, o quedas preso para muerte. O quedas preso para enfermedad, o quedas preso para sanidad. Y algunos, aún así, no levantaron sus manos y no declararon lo que les dije que declararan. Es lo que le digo. Por eso Dios me dijo: mi pueblo duda de mí. Hay incredulidad en mi pueblo. Por eso siempre vi la gente sanada en las campañas, y me gusta tanto. Amo ese ámbito. Porque no se sanan los creyentes, se sanan los inconversos, que ni siquiera se han convertido, pero creen en el toque de Dios, y Dios los sana. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué sana Jesús? Mateo capítulo 15. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Este relato es impresionante, y con solo este relato, como el anterior, es suficiente para una prédica. Pero de una manera breve lo trataremos de explicar. Dios me bendijo esta mañana con esto. ¿Por qué sana Jesús? Capítulo 15, del versículo 21 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ojo, mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué? Por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo: no soy yo enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Que Dios añada bendición a su palabra. ¿Por qué sana Jesús? Porque la sanidad es el pan de los hijos de Dios. ¿Por qué sana Jesús? Vemos este relato y vemos a aquella mujer que era griega de religión o de cultura, que era cananea, que era gentil, adoradora de ídolos, adoradora de dioses ajenos, que no pudieron sanar a su hija. Los dioses ajenos no pudieron sanar a su hija, y oyó que Jesús, el ungido de Dios, para sanar las opresiones del diablo, estaba pasando por allí. Y tomó una decisión. Con fe y reverencia comienza a demandar compasión y misericordia. Dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar, no sé cuántos metros gritaría, al tanto que los discípulos se molestaron y le dijeron: Señor, por favor, haz algo con esta mujer. Intercedieron para que hiciera algo. Haz algo con esta mujer. Nos cansa, nos incomoda, nos molesta. Se nos está cayendo el pedigrí. Es una mujer sin modales. Mira la imagen tuya, ¿y qué va a hacer de la imagen nuestra? Por favor, haz algo con ella. Y aquella mujer gritaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, dice la Biblia, no respondió, guardó silencio. Dice aquí, no respondió, guardó silencio. Parece que el Señor en algunas oportunidades no oye las oraciones de los hijos. Dije que parece que en algunas oportunidades el Señor como que no oye, como que se hace el sordo a las oraciones de los hijos, al igual que esta mujer. Pero ¿sabe qué estaba haciendo el Señor? Estaba buscando que la mujer reaccionara en fe y fuera más allá de un grito. Estaba probando su fe. Y déjeme decirle que Dios ha probado su fe y está probando su fe desde hace mucho tiempo. Su fe no se resume a que usted pertenezca a una iglesia y vaya cuando usted quiera. Su fe no se resume a que usted sirva en una iglesia. Su fe se resume en lo que usted cree a Dios y a su palabra, en lo que usted obedece a la palabra de Dios. Religiosos tenemos demasiado en todos lados y en todas las religiones y en todas las iglesias. Dios estaba probando la fe de esta mujer, como Dios está probando su fe y la mía. Esta mañana Dios está diciendo: estoy probando tu fe, hija mía. Estoy probando tu fe, hijo mío. En el área donde quiera que estés sufriendo alguna necesidad o sufriendo alguna aflicción, Dios está probando tu fe. Dios está probando de qué estás hecha, de qué estás hecho. ¿Qué carácter tienes? Si hay perseverancia en tu vida, si hay humildad, ¿de qué estás hecho? Si le vas a creer a Él y le vas a creer a la palabra de Dios, como esta mujer, que tenía una fe sin límites. Porque mire, no le atendió, simple y sencillamente no le atendió. Y la Biblia me enseña aquí, en el versículo 25, que entonces ella desarrolla una nueva estrategia, desarrolla un nuevo plan, desarrolla ideas creativas. Si quieres lograr un objetivo, si quieres lograr una meta, si quieres tener éxito en cualquier campo, tienes que tener diferentes estrategias, tienes que establecer diferentes estrategias. Tienes que tener plan 1 y plan 2, tienes que tener plan B, plan A y plan B. Esta mujer no le funcionaron los gritos, cambió de estrategia. Oiga bien, apeló a la misericordia de Dios. ¿Por qué sana Jesús? Porque Dios es misericordioso. Ella le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. ¿Por qué sana Jesús? Una de las razones, muy breve se la digo, es porque por la compasión sobrenatural que hay en el Señor Jesús, por la compasión y la misericordia que hay en el Señor Jesús. Ella entendió, habiendo sido cananea, gentil,
y griega, y entendió que allí iba el Dios de la misericordia, que en él se resumía el Dios de la compasión, y clamó, apeló, demandó la misericordia de Dios, demandó la compasión de Dios. Dios sana porque Él es misericordioso. No importa la enfermedad, la aflicción, el pozo cenagoso donde estés, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu dolor, Él conoce tu aflicción, y por compasión Él te va a sacar de allí, por misericordia Él te va a sacar de allí, porque Él es Dios misericordioso, Él es Dios compasivo, y por eso es que Él sana, por eso es que Él liberta, por eso es que Él nos saca del lodo cenagoso, por su compasión y misericordia. Entonces la fe en ella la lleva a cambiar la estrategia. No le funcionó el plan A, voy con el plan B. No le funcionó a usted el plan A, vaya con el plan B. No le funcionó esta estrategia de evangelización, cambie la estrategia de evangelización. No se conforme, busque estrategias diferentes para que haya éxito y usted sea y tenga gozo y victoria. No se quede allí. Esta mujer no se quedó porque el Señor no la oyó. No se quedó allí. Sintió que era desalentador el que no le escucharan, el que no le atendieran. Sin embargo, cambió de estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Dice que vino y se postró ante él. No vino delante de él para estorbarlo. Vino y se postró. Lo adoró, diciéndole: Señor, Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Quién que no pida socorro no se le extiende la mano? ¿Quién que no se postre para adorarlo, el Señor no se inclina para levantarlo? Vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Entonces, ahora sí, el Señor le responde. ¿Cuál fue la respuesta? Ojo, no está bien, le dice, porque eres una gentil, una cananea. No está bien. Cuando le dijo hijo de David, los gentiles no tenían derecho ninguno como gentiles a la misericordia de Dios. Ahora le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, porque el pan de los hijos es la sanidad. El pan de los hijos es la herencia de Dios para usted. El pan de los hijos es el derecho reservado de Dios para los hijos, para la familia. Por eso le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Era una respuesta dura, era una respuesta difícil. No era que el Señor era machista, insensible, grosero. No, la Biblia no muestra el carácter del Señor así. Era una respuesta difícil, y yo diría que más de uno se resentiría, más de uno se amargaría, más de uno saldría hablando, más de uno se lanzaría en lamentos y críticas o improperios. Porque algunos, siendo cristianos, hasta la Biblia se les cae. Más de alguno diría: y no es que es pastor, y no es que es cristiano, y qué clase de amor, y qué clase de misericordia, y mire cómo me trata, y primero no me oye, y ahora me sale diciendo que yo soy una perra. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted ante la actitud del Señor Jesús? ¿Cuál sería su reacción? Y veamos la reacción que Dios nos demanda aquí delante de esta mujer, que estaba determinada a alcanzar por fe el favor de Dios para la sanidad de su hija. Estaba determinada a alcanzar por fe la sanidad, el favor de Dios que consistía en la sanidad de su hija, en la liberación de su hija. Entonces, lea conmigo de nuevo. Pero aún los perrillos, le dice. Sí, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amados, ella sabe que nada logra y nada va a sacar con objetar y contradecir las palabras de Cristo, aunque duras, aunque le parezcan duras. Nada. Hay gente que le gusta confrontar, que le gusta discutir, que le gusta objetar todo y contradecirlo todo, hasta Dios mismo. Ella sabía que no iba a sacar nada con contradecir ni nada con objetar las palabras del Señor, por duras que a ella le parecieran. Y entonces, más bien, con humildad y con una fe perseverante, le responde algo que apunté aquí para usted y algo que me dio a mí el Señor. Sí, Señor, no puedo negar que soy gentil, que soy cananea, que soy griega. No puedo negar que soy perrilla.
y no tengo derecho al pan de los hijos. Pero Señor, una migaja de tu compasión, una migaja de tu misericordia, una migaja de tu poder es de tanto valor e importancia para mí por ser una migaja del precioso pan que comen tus hijos en la mesa. Una migaja de tu poder, solamente una migaja de tu poder sanará a mi hija. Sí, Señor, yo sé que soy perrilla, pero tú eres ahora mi amo, y una migaja que caiga de la mesa del pan que comen tus hijos será suficiente para mí. Y el Señor se queda viéndole, me parece ver el cuadro, y se queda viendo y dice: wow, oh mujer, grande es tu fe. Ve y como creíste, te sea hecho. Grande es tu fe. Hágase conforme, ¿qué? ¿Qué dice? Hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Amados, ¿por qué sana Jesús? Porque la sanidad es el pan de los hijos. Es la herencia de Dios para su familia. Es el pan que se goza servirles. Es el pan que Él compró a precio de sangre. ¿Por qué sana Jesús? Porque la sanidad, recuérdelo, es el pan para sus hijos. Cuando el diablo viene y le pone una enfermedad, cuando por descuido suyo vienen deterioros a su salud, cuando por causa de la maldición que entró por el pecado del hombre se tocó su cuerpo, cuando abriste puertas al diablo y el diablo penetró por esa puerta para sembrar una enfermedad, recuérdate como lo diría yo, y lo apunté aquí, porque le dije: Señor, quienes somos conscientes de no merecer nada, somos también agradecidos a Dios por todo. Esta mujer era consciente que no merecía nada. Esta mujer le dijo: sí, soy perrilla, soy consciente que no merezco nada, que no merezco el pan de tus hijos, que no merezco sentarme a la mesa, pero estoy agradecida si tú eres solamente una migaja de tu misericordia toca mi vida y toca a mi hija. Aquella mujer fue salva, y dice la Biblia que su hija fue sanada en aquella misma hora. ¿Por qué sana Jesús? Voy con la última, bueno, por lo menos la última, son muchas las que Dios me dio. ¿Por qué sana Jesús? Isaías 53, todos lo conocen, sin embargo vamos a Isaías 53. ¿Por qué sana Jesús? Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, si yo fuera usted le hubiera dicho: y por su llaga yo fui sanado. Usted tiene que actuar con una fe agresiva, hermano. Que cuando usted se lance en fe a la palabra de Dios, el diablo huye sobre su vida y usted camina en autoridad de Dios. Y por su llaga dice: yo fui curado. ¿Por qué sana Jesús? Porque la sanidad divina es parte del pacto de Dios, parte del pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario con el hombre. ¿Por qué sana Jesús? Porque es parte del pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario con el hombre. Por eso dice aquí: Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras dolencias, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades. En la cruz Él las sufrió, en la cruz Él las llevó, en la cruz Él hizo pacto con el hombre. Él hizo un compromiso de sanar a todo aquel que viniera a Él creyendo.
La sanidad está vigente, la sanidad está gravitando, la palabra de sanidad y el sanador está gravitando sobre nuestras cabezas. Es para aquellos que lo creen y digan: Señor, en el nombre de Jesús, yo tomo la palabra, yo tomo. Y si usted no está enfermo de algo, tome la palabra de Dios como medicina preventiva y aplíquesela, frótesela a su vida, a su mente, a su corazón, y dígale: Señor, mi cuerpo se maneja a partir de ahora sano por el poder vivificador que vivificó a Jesús de entre los muertos. Yo me declaro sano, vigoroso, fuerte en mis músculos en el nombre de Jesús. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, que el sacrificio de Cristo es, fue y será la garantía de nuestra sanidad. ¿Lo oyó bien? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue, es y será la garantía de sanidad para mi cuerpo, la garantía de liberación para mi vida. Es la garantía, porque Él mismo llevó en su cuerpo, llevó el pecado, pero ese mismo cuerpo que llevó el pecado, llevó la enfermedad, sufrió los dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra, que por su llaga fuimos nosotros curados, es garantía de Dios, sellada con sangre en la cruz del Calvario. Note que dice: y por su llaga, no por sus llagas, plural, porque el látigo romano que golpeó al Hijo de Dios tenía bolas de acero en las partes, en los extremos, y clavos. Cada latigazo era hincado en su cuerpo. Cuando el verdugo jalaba el látigo para descargar el segundo latigazo, abría la piel, desgarraba toda la piel. Entonces Dios me habló y me dijo: el cuerpo de mi hijo fue toda una llaga. Y en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: consumado es, Él absorbió. Cuando dice la Biblia que se oscureció los cielos, si era la hora de la tarde, ¿cómo se iba a oscurecer? Se congregaron los infiernos. Satanás llamó a todos sus demonios, desde todos los confines de la tierra se posicionaron sobre la cruz para decir: lo hemos vencido, lo hemos derrotado. Nos ha costado tanto, el que más nos ha costado. Los cielos se oscurecieron de tantos demonios que se congregaron en la cruz del Calvario. Pero el diablo no sabía que la cruz del Calvario sería el patíbulo de su derrota también. Por eso la Biblia dice que Dios los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Allí, en la congregación de demonios, allí les dijo: lo que ustedes están creyendo no es como es. Ahora yo tengo las llaves. Ahora yo soy el que soy. Ahora me ven muerto, pero me levantaré, resucitaré y ascenderé y me sentaré al trono de la divina gracia para ahora ser un abogado por mi pueblo. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? El mismo de ayer, de hoy y por los siglos está diciendo: mi sacrificio fue, es y será una garantía sellada con sangre en la cruz del Calvario. La sanidad es parte del pacto que Cristo hizo con el hombre en la cruz del Calvario. El pacto está abierto para usted. Crea que Dios ha sellado con sangre una garantía que dice: por su llaga fui yo curado. Ahora lo dejo a usted. Va a levantar su mano. La mujer dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Levante sus manos. Yo no sé cuál es su necesidad financiera, mental, emocional, física. ¿Cuál es su necesidad? Dígale al Señor en esta mañana. Dígale: Señor, como la mujer sirofenicia, como la mujer cananea, como la mujer gentil, por la gracia tuya levanto mi voz en cuello. Señor, clamo a tu presencia. He estado seco, mi fe se ha secado. Ya no oro, ya no alabo, ya no adoro, ya no siento la presencia de Dios. Hijo de David, ten misericordia de mí. Póstrese si quiere delante de la presencia de Dios, pero dígale: Señor, mi fe está enferma. Mi fe está enferma, siempre estoy dudando de tu palabra, siempre tengo incredulidades, siempre tengo pensamientos obscenos, siempre tengo toda clase de pensamientos. Señor, en el nombre de Jesús, vengo a ti esta mañana para clamar a ese pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que fue sellado con sangre. Vengo esta mañana para pedirte misericordia. Vengo esta mañana para pedirte compasión. Vengo esta mañana para aprovechar que el pacto está abierto. Que el pacto está abierto para mi sanidad, para mi libertad, para el perdón de mis pecados por medio de tu sangre, para ser libre y caminar en autoridad aquí en la tierra con la autoridad del cielo. Vengo, Señor, para declarar que tú eres Dios y que como aquella mujer, Señor, como aquella mujer, tú has servido el pan sobre la mesa. Y quiero, Señor, testificar de que tú, oh Dios, has sido bueno.
que tú has sido misericordioso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta su mano. Él es el sanador por excelencia. Y esta gran verdad de que Él es el sanador corre a través de toda la palabra de Dios como un hilo escarlata de promesas para usted y para mí. Lo testifica el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testificó el ministerio terrenal de Cristo. Lo testificó la iglesia primitiva. Y lo seguimos testificando aquellos que hemos sido sanados por el poder de Dios. ¿Sabes por qué sana Jesús? Voy a dejarte con esto. ¿Sabes por qué sana Jesús? Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y me seréis testigos. ¿Sabes por qué sana Jesús? Él sana a los enfermos para que los enfermos testifiquen y le sirvan. Él sana tu cuerpo. Él visita tu casa, Él visita tu vida. Él te cubre de favores y de misericordias. Él perdona tus iniquidades. Él visita tu vida, tus finanzas, para que seas un testigo fiel, un vocero de las maravillas que Él ha hecho contigo y le sirvas a Él. Ministraba sanidad divina y predicaba arriba y abajo en este país hace muchos años. Entre las luchas y las pruebas difíciles de mi vida, estaba en una campaña con todas las iglesias del Limón, preparando la gran campaña para el hermano Gille Ávila. Era domingo, regresé de noche. Habíamos visto la gloria de Dios, casi todas las iglesias reunidas en Limón. Lunes por la mañana, un demonio tocó mi cuerpo y en cuestión de horas, al día siguiente, yo estaba inconsciente totalmente. Me dio una peritonitis aguda, entré con hepatitis, me compliqué todo. Y en Perú, en una campaña que estaba Gigi, Dios le habla y le dice: el diablo ha venido para matarlo. Y el hombre de Dios entró en ayuno por mí. Dios se lo dijo: el diablo ha venido para matarlo. Una semana en coma, después de haber sido operado, una semana en coma. Tuve experiencias infernales. Veía a los demonios al pie de la cama, reírse, carcajearse y gritándome: te mueres. A la derecha se murió el hombre que estaba en el salón. A la izquierda se murió el segundo día. A mis pies se murió el tercero. Cada día estaba muriendo un hombre en la sala. Murió el cuarto. Y el diablo me dijo: mañana eres tú. Y se reía y se carcajeaba. Yo estaba en coma. Y ese día, como un ángel, al pie de la cama también, y dio 3 pasos, tocó mi pecho y me dijo: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Es muy largo el testimonio, pero hoy aquí estoy testificándole de lo que el alto Dios ha hecho para conmigo. No le predico de lo que oí, predico de lo que vivo. Jesucristo sana para que todo aquel que ha sido sanado sea un testigo de su poder y le sirva a Él. Hay muchos que no reciben sanidad porque quieren ser sanados para irse a pecar, como los 9 leprosos. ¿Por qué sana Jesús? Sana porque la enfermedad es una opresión del diablo, es una maldición. Sana porque Él ha sido ungido para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Sana porque la sanidad es el pan de los hijos. Sana porque es parte de la sanidad, es parte del pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sana para que los enfermos testifiquen y le sirvan a Él. Y sana para que esta palabra se cumpla, porque en esta palabra hay señales que la acompañarán a ella. Y dice que los discípulos anduvieron sanando y el Señor iba con ellos, estableciendo señales y milagros. Sí, Señor, no soy digno pero por tu gracia, una migaja de tu misericordia es suficiente. ¿Qué quiero ponerles? ¿En qué lugar quiero ponerles? En que usted y yo seamos pordioseros de la misericordia de Dios, pordioseros de la compasión de Dios. Si su vida está seca, si su fe está enferma, si ya ni siquiera ora, no siente al Señor, necesita el fuego del Espíritu Santo, confiéseselo a Dios y dígale: Señor, estoy seco, mi mente está llena de pensamientos perversos, inmundos, he caminado en pecado y tú lo sabes, pero aquí vengo delante de ti. Socórreme, Señor, socórreme.
Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.